Albert Randim, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Después de los requisitos protocolarios, damos paso a la siguiente charla, que va a cargo del doctor en Ciencia Política y profesor adjunto de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, el doctor Gonzalo Paz, cuyo tema es la encrucijada democrática, el ciclo electoral de América Latina 2025-2026. Profesor Paz, por favor. Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí en este foro tan prestigioso que ha tenido una continuidad de muchos años, lo que prueba el impacto de este foro en la forma de pensar, de reflexionar sobre los problemas de la región y en los policymakers, que son los que toman las decisiones finalmente. Quiero agradecer especialmente al señor presidente Leonel Fernández por esta invitación, a todo su equipo en Funglode, a las instituciones que apoyan este evento y también, por supuesto, a la Universidad de Columbia, donde tiene lugar esta reflexión, a su Instituto de Estudios Latinoamericanos. Es una responsabilidad muy grande hablar después del secretario general de la OEA. El secretario mencionó algunos puntos importantes que apoyo plenamente y que tienen contacto con mi presentación. No abundaré mucho en ellos, pero quisiera referirme a algunos aspectos que contribuyan a reflexionar sobre este tema tan importante. Como muchos de ustedes saben, tengo dos sombreros académicos principales. Uno es el de la ciencia política y la política comparada, el otro es de las relaciones internacionales. Y en esta semana, en esta ciudad, se entrecruzan estos campos, estas miradas profesionales, ¿no? Estamos en un mundo en el cual mencionaba el secretario general de la necesidad de rule of law, ¿no? También internacional. Estamos en una ciudad en la cual en muchos barrios se están apagando los semáforos, ¿no? Las traffic lights. Estamos en una ciudad en la que crecientemente no hay semáforos y entonces el tránsito es un caos. Esta es una metáfora muy simple de estos problemas que va teniendo un mundo que va bajando el consenso sobre reglas mínimas, no hablemos ya de grandes estándares, porque en una ciudad las luces de tráfico es como el acuerdo mínimo que tenemos para no chocar en cada esquina, ¿verdad? Este es parte del contexto. Bueno, hablamos de ciclos y de superciclos electorales, ¿no? Hay para todos los gustos, distintos autores, think tanks organizan esta masa de la realidad de distintas maneras. Y también, cuando hablamos de ciclos electorales, implícitamente, mentalmente, estamos hablando de ciclos políticos, ¿verdad? Que no es exactamente la misma cosa. Es más fácil hablar de ciclos políticos retrospectivamente que hacia adelante, ¿no? El ciclo electoral lo daremos hacia adelante, pero cuando reflexionamos con alguna certeza del ciclo político, reflexionamos más bien hacia atrás. El último ciclo que tuvimos, el que acabamos de terminar, fue el 2023-2024, también fue un ciclo intenso, en el que hubo 18 elecciones en la región, 10 para Poder Ejecutivo. Mencionó el secretario también lo que se viene, que tenemos 9 elecciones presidenciales en lo que queda del 2025, 2026, 2027, puede haber alguna otra. Sumaría yo también la posibilidad de que haya elecciones en España, que es un país que miramos mucho en la región, por muchas razones, donde viven también muchos de nuestros conciudadanos. Así que podemos tener más de esto. Y aparte de las elecciones presidenciales, las elecciones de medio término o para otros cargos se han transformado en crecientemente importantes, porque cambian la situación política en un momento dado, porque van preparando la próxima elección de líderes máximos. Así que entre este ciclo que acaba de terminar y este ciclo que está empezando, que ya estamos transitando, ya ha habido elecciones en este año,
Cabe mencionar un aspecto central que es la erosión al apoyo de la democracia en todo el mundo y también en nuestra región. La democracia está bajo acoso. Uno puede ver el vaso medio lleno y decir, bueno, la democracia ha tenido una resiliencia increíble en la región todavía, a pesar de todo. Estamos viviendo en las últimas rentas de la tercera ola de democratización que tuvimos en el mundo y América Latina. Pero hay una resiliencia y esa es la parte en la que tenemos que apoyarnos. No se ha terminado la democracia en la región, pero está bajo acoso. Sería necio negar este proceso. Y decía yo que el apoyo se está erosionando. Fíjense, en Latinobarómetro, el más conocido índice que tenemos, en el año 2010, el 63% de la población apoyaba la democracia y en el año 2023 se ha reducido al 48%, ¿verdad? Y si lo dividimos etariamente, vamos a los grupos juveniles, esta divergencia es aún más marcada y esto es realmente preocupante. Esto es realmente preocupante. Si los jóvenes no tienen una confianza en el sistema, bueno, estamos en un problema muchísimo más grande. Algunos de los efectos de esto también tienen consecuencias en los aspectos que se mencionó hoy, el tema de la integración, porque ¿cómo va a haber integración cuando hay ciclos políticos domésticos exacerbados en los que prima la polarización y donde tienen preeminencia los acuerdos con los que piensan igual que yo en otros lugares del mundo y no tenemos una mirada mucho más amplia en solucionar problemas concretos más allá de nuestras perspectivas o de los sectores de donde provenimos ideológicamente? Así que este es un tema muy fuerte, también tiene efecto en las relaciones entre Europa y América Latina, que se ha mencionado, vamos a tener la cumbre muy pronto, y hay una serie de efectos importantes. Quisiera sobresaltar 7 temas que me parece que son muy urgentes e importantes, y después marcar 4 puntos finales. El primero, ya lo toqué de alguna manera, el tema de la resiliencia, pero la resiliencia, de nuevo, frente a un mundo donde hay una democracia cada vez más acosada. El segundo punto que me parece fundamental es el de la polarización política. Polarización política que tiene muchas causas, pero uno de ellos es esto. Este celular, ¿cuántas veces tocan ustedes las pantallas de sus celulares por día? Y cada vez que tocamos las pantallas, tenemos una dosis de satisfacción. Aprendemos algo, buscamos una información, pedimos una pizza, pedimos un taxi, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que eso condiciona también nuestra forma de pensar y encarar la realidad. Lo que no podemos hacer son las cosas difíciles en la vida, ¿verdad? No podemos comprar un auto, no podemos comprar una casa, no podemos solucionar el problema de la educación de nuestros hijos fácilmente, etc. Y entonces nos agarra una angustia, nos agarra una demanda creciente de cosas que nadie, ningún Estado del mundo puede proveer. La democracia, uno de los problemas por los que está bajo acoso es que la capacidad de delivery, de solución de los problemas reales de la democracia es muy acotada en todo el lugar del mundo, de cualquier sistema político en realidad. Pero la democracia, que tiene unos tiempos lentos, que tiene una necesidad de llegar a acuerdos, etc., es aún más compleja. Entonces, tenemos una curva en la cual las demandas suben geométricamente y las capacidades de satisfacción son flat. En el mejor de los casos, en algunos países incluso hay deterioro, así que imagínense el delta, como dirían mis amigos acá, economistas, la diferencia que se va armando entre esas dos curvas de las demandas que ocasiona este maravilloso aparato, que nos acostumbra a nosotros a tener
una cantidad de satisfacciones diarias enorme, pero que no podemos tener la misma capacidad y velocidad de resultado en las grandes cosas, en los grandes temas. Este es un problema realmente central. Y esta disatisfacción, reitero, tiene un impacto central en el sistema. Ha habido también en el ciclo que se cerró y que probablemente continúe en este ciclo que se está abriendo, una tendencia muy grande a posiciones populistas, de izquierda, de derecha, etcétera, categorías que también se van desperfilando mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, porque la lucha política hoy tiene como dato central la captura de la atención, de algún grado de atención, donde hay una oferta enorme de cosas, de contenidos, de temas, increíblemente grande. ¿Cómo capturamos la atención? Bueno, es allí donde las posiciones extremas, histriónicas, el grito, los gestos ampulosos, tienen más posibilidad de capturar una atención que es escasa frente a una oferta que es absolutamente inmensa. Esta es una de las razones por las que hace un clima tan crispado y por las que hay posiciones tan extremas en el debate público. Un dato importante, de nuevo, de este ciclo que se cerró y que probablemente continúe, es que hay una preferencia por el cambio y no por la continuidad. En el pasado, los gobiernos que tenían el control del aparato del Estado tenían unas chances muy, muy elevadas a su favor. Hoy en día, pues, la sociedad lo toma como un blanco al que está en el gobierno, y eso entonces es un cambio muy importante. Hay una demanda de cambio que nunca se especifica muy bien cuál es, frente a la inercia, a la continuidad que existía en el pasado en el sistema político. Esto nos da alternancia. Siempre en los estudios sobre democracia la alternancia es un elemento central, pero claro, ahora no son alternancias entre proyectos políticos, entre ideas cada vez más refinadas de cómo resolver los problemas. Es la alternancia de la crispación, la alternancia del opuesto. Es una alternancia de una calidad inferior a la que deseábamos tener en el pasado. La alternancia era una característica ineludible, fundamental de un sistema democrático sano. Hoy en día se ha transformado en otra variable más que expresa el cambio, y ahí tenemos los cambios de la polarización, que pasamos de un lado al otro en un péndulo que no para nunca y que siempre aumenta de velocidad. Hay dentro de las sociedades en nuestra región y en el mundo también dos diferencias importantes que señalar en torno al clivaje que está creciendo en el mundo entre hombres y mujeres. Este es un tema muy importante en nuestra región, con matices entre países, pero los hombres y las mujeres están votando crecientemente en forma diferenciada. Y este es un tema también muy importante. Las campañas políticas ya no se diseñan pensando en una audiencia, en un pueblo homogéneo, al menos desde el punto de vista sin considerar las diferencias de género. Esto ha llegado para quedarse. Hay un clivaje cada vez más importante entre hombres y mujeres. Hay otro clivaje también que tiene que ver por los grupos etarios, las diferencias de edades en la sociedad. Los jóvenes están votando muy diferente de las personas mayores. Tenemos un grupo de personas mayores que se sigue ampliando en la mayoría de nuestros países, a pesar de que la mayoría de nuestros países no son países desarrollados plenamente, en el que este problema ya es agudo, la expectativa de vida se ha prolongado y, de nuevo, reitero, el impacto, sobre todo de la tecnología, hace que el voto de los jóvenes sea crecientemente diferente
al voto de los mayores. Y por supuesto las expectativas económicas, las necesidades son muy distintas. Así que diferenciación creciente entre hombres y mujeres, diferenciación creciente entre jóvenes y personas mayores. Quisiera agregar otro punto también que en la región nunca se consideró como muy importante, pero que creo que merece una atención, ni hablar en esta ciudad de New York, y es el tema de que cada vez tenemos más ciudadanos que viven fuera de las fronteras de nuestros países. Y tenemos ciudadanos de otros países que viven dentro de las fronteras de nuestro país. La idea del Estado-nación relativamente homogéneo y relativamente separado del resto, bueno, es una idea que se ha desdibujado bastante. Hoy en día los países exceden los mapas de los países. Las poblaciones de los países están distribuidas en muchos lugares, ¿no? Como decía Borges, nadie es la patria, pero todos lo somos. La patria es la gente, no solo el mapa, ¿verdad? Tenemos que pensar en términos de patria más en términos de gente que de mapas. Y esto electoralmente y políticamente también tiene un impacto grande, se vota fuera de nuestras fronteras, con otras agendas también y con necesidades específicas. Cómo pensamos la representación y cómo pensamos la vinculación de estos ciudadanos que están fuera de la patria. Antes se iban y no sabían más nada de lo que pasaban. Ahora escuchan la radio, ven las plataformas, tienen propiedades, siguen pagando impuestos del lugar donde se fueron, etcétera, etcétera. Mandan dinero. ¿Cómo se gasta ese dinero que se manda? Así que este es un tema también importante desde un punto de vista netamente electoral. La OEA también, que hacía sus famosas misiones de observación electoral, yo estaba, no sé, más de 15. Bueno, ahora tenemos que fiscalizar las elecciones fuera del país donde, en teoría, se lleva adelante la elección. Los 4 puntos finales que quería nombrar son los siguientes. Nosotros consideramos la democracia como un sistema que refleja la mayoría de la población, pero que en sus formas institucionales concretas se terminó de cristalizar en el siglo XIX. Y estamos con instituciones del siglo XIX afrontando problemas del siglo XXI. Acá hay un desfasaje enorme. No hemos sido capaces de continuar evolucionando al mismo paso del cambio de la realidad, de la economía de todos los días. Y este es un desafío muy grande, ¿no? Estas instituciones se terminaron básicamente de cristalizar en forma bastante rígida en el momento en el que uno se desplazaba a pie o a caballo, ¿verdad? Donde los medios de información eran realmente escasos. Se compartía alguna conversación a la salida de una misa de la iglesia, o había algún pequeño bando, algún pasquín que compartía la información. Imagínense frente a la atomización que tenemos hoy en día de fuentes de información, que las tenemos cada segundo prácticamente. Con instituciones del siglo XIX estamos abordando problemas de una enorme complejidad del siglo XXI, en el que el cambio tecnológico es tan enorme que yo no sé realmente hasta qué punto entendemos lo que nos está pasando. Creo que nuestra comprensión de lo que nos pasa es bajísima y tiende a bajar aún más cuando tengamos el impacto pleno de la inteligencia artificial generativa. A mí me gusta esa palabra, que no lo olvidemos porque ahí está la parte más densa de la inteligencia artificial. Francamente creo, de nuevo, que no estamos comprendiendo prácticamente nada de lo que nos pasa. Cuando pensamos en el ser humano como un animal pleno de sentido, de búsqueda de sentido, bueno, estamos frente a un desafío descomunal. No sabemos casi nada de lo que nos pasa, no entendemos lo que nos pasa como sociedad. Y en esta fragmentación, en esta demanda multiplicada de nuestra atención, no tenemos un segundo para parar y tratar de entender lo que nos está pasando, digamos, ¿no? Así que el escenario desde ese punto de vista es francamente serio. En la ciencia política, sobre todo en la región, hemos ido siguiendo
los ciclos políticos. Académicamente hemos ido siguiendo lo que pasa en la política. Hace 50, 60 años atrás estábamos focalizados en la transición en muchos países de la región, de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Después hubo un foco muy grande en los estudios sobre la consolidación, ¿no? Cuando la democracia va a ser the only game in town, decíamos, ¿verdad? Esa era una preocupación porque podía haber vueltas atrás. Después ya empezamos a hablar de calidad democrática, ¿verdad? Y el tema de la calidad democrática es decir, ¿qué es una democracia plena? Digamos? Empezamos a agregar derechos y requisitos y nuestras definiciones de democracia se iban haciendo cada vez más gordas, thick definitions, ¿verdad? Bueno, en este momento estamos en un periodo que todavía no ha recibido un buen label, un buen título. Algunos hablan de illiberal democracies, democracias crecientemente iliberales, democracias en las que se llega más o menos democráticamente al poder, pero una vez en el poder se empieza a ejercer de una forma que cada vez menos democrática. Pero en estas illiberal democracies, obviamente el tema de la calidad de la democracia disminuye y volvemos a tener thin definition, definiciones flacas, que se vote. Casi que el voto es un sinónimo a democracia. Cuando habíamos llegado a estándares de reflexión sobre la democracia que eran mucho más exigentes. Hoy, si tenemos unas definiciones bastante comprensivas, nos quedamos casi sin casos, ¿verdad? Vamos a volver a pasar, es un tema casi estadístico, ¿no? Vamos a volver a tener definiciones muy elementales para poder seguir teniendo un pool de casos más o menos interesantes. Ese es un tema también que marca lo que estamos viviendo. Quería mencionar también muy rápidamente el tema del cambio climático. El tema del cambio climático empujado hasta sus reflexiones finales tiene que ver con food security, ¿no? Con quedarnos sin comida. Podemos quedarnos sin comida si seguimos en este camino. Y finalmente, la viabilidad de la existencia del ser humano sobre la Tierra puede ser muy complicada. No es un tema menor. En el corto plazo y en particular en el Caribe hay acá una asociación muy interesante entre cambio climático y catástrofes climáticas e inestabilidad política. Se han dado muchos casos de grandes crisis políticas que han sucedido a problemas climáticos, incluso también en un sentido amplio los temas de la naturaleza, como los terremotos. Vale pensar en el impacto que tuvo el terremoto para producir en unos años el cambio político que hubo en Nicaragua, digamos, ¿cierto? Acá es mucho más estrecho el vínculo de lo que sabemos entre cambio climático y cambio político e inestabilidad política. Y el último punto al que quería volver para cerrar esta breve presentación, de alguna manera lo he tocado con el tema de la inteligencia artificial generativa. Fíjense ustedes que el nuevo Papa, que fue entronizado este año, que tiene una reflexión social sobre los mercados de trabajo cuando la Iglesia desarrolló la doctrina social católica. Fíjense que el tema del nuevo Papa es el impacto de la inteligencia artificial generativa en el mundo del trabajo, ¿verdad? Fíjense qué tema importante y donde realmente piensa en una iglesia conectada con los temas de la sociedad de hoy y el mundo de trabajo de hoy. Este es un desafío también enorme. Muchísimas gracias por su atención. Seguramente hay muchos temas más que deberíamos haber cubierto. Espero en los corrillos y con las otras presentaciones que tengamos oportunidad también de tocarlos. Muchas gracias y buen encuentro, buen seminario.